Buen día, Leo. Te saludamos desde Mutualdán, en Tres Arroyos. Vamos a grabar las tendencias climáticas que tenemos para el mes, la actualización que hacemos y compartimos con nuestros asociados. Así que cuando quieras te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Buen día para todos. Bueno, como siempre, lo primero y principal, agradecer a esta posibilidad de ir actualizando las perspectivas, esto que es tan dinámico y bueno, que hacemos y podemos justamente darle un marco a esto que hacemos mes a mes y podemos ir afinando y ajustando los pronósticos para que, bueno, tengan la posibilidad de hacer las mejores decisiones en base a las perspectivas que tenemos mes a mes. Y bueno, y hoy vamos a hacer algo similar a lo que hicimos la charla anterior, que era mostrar un poquito la evolución de las tendencias de lo que ha sido el pronóstico, sobre todo con la variabilidad que han tenido en este periodo, justamente en el periodo del otoño, que esto que se afianzaba el niño, que no llegaba, que llegó tardíamente, y bueno, y con todas estas idas y vueltas que ha tenido el calentamiento del Pacífico y su acople con la atmósfera, y bueno, eso ha generado algunas variaciones que lo mostramos la charla pasada, y ahora se ha estabilizado un poco, solo un poco, y siempre hay variaciones en lo climático, pero bueno, por lo menos hay alguna tendencia, algo un poquito más estable, por lo menos en cuanto a lo que son los pronósticos. Así que, si les parece, vamos de lleno a los diferentes mapas, igual lo recuerdo cuál es la idea. Primero vamos a mirar todos los próximos 6 meses en cuanto a la tendencia de precipitaciones y después lo vamos a hacer con las temperaturas. Refresco un poquito la memoria, la idea es ver 3 mapas, en los 3 mapas lo que muestra es la evolución de lo que fue la tendencia para el mes de abril en los diferentes periodos del mes, a principios de marzo, a mediados de marzo y a fines de marzo. El primero de los mapas, el de más a la izquierda, es muy parecido al último que vimos, justamente en la última charla, cuando hablábamos de fines de febrero, que es muy parecido porque tienen una diferencia muy cortita en cuanto al tiempo. Pero los demás muestran variaciones y en algunos casos bastante significativas. Para nuestra zona, las variaciones son mucho más suaves. Eso es bastante importante, es una de las zonas más estables en cuanto a los pronósticos, y hay algunos sectores que no es así, que muestran justamente una gran variabilidad con lo que respecta a estas últimas semanas. Pero si miramos y apuntamos específicamente al sur de la provincia, centro-sur de la provincia de Buenos Aires, que es una de las zonas más estables, en general se ha mantenido una tendencia de lluvias dentro de los niveles medios. Esto, insisto, lo que estamos mostrando, sobre todo en el primero de los mapas, en el que dice principios de marzo, es muy parecido al mapita que habíamos visto, que estaba puesto a la derecha en el mes pasado, porque casi que coincide con esa fecha, y lo que está mostrando es justamente una tendencia a mantener condiciones cercanas a los niveles medios. Prácticamente en los 3 mapas la situación es muy parecida, acotados a esa zona en particular, acá aparecen algunos colores un poquitito más amarillos, pero estamos hablando, nada, de algunos milímetros, nada más de diferencia. Siempre recuerdo que esto es anomalías, es decir, la diferencia con los niveles medios, lo esperado con respecto a los niveles medios, por eso se muestran las anomalías, es decir, los colores verdes, si se esperan lluvias por arriba de lo normal, colores blancos o muy claritos, lluvias dentro de los promedios, y los colores amarillos estarían, o marrones en algunos casos, lluvias por debajo de los niveles medios. Y fíjense que acá estamos hablando que en las 3 tendencias que muestran los diferentes modelos a lo largo del tiempo, muestran una tendencia bastante cercana a los niveles medios, un poquito por arriba, un poquito por debajo, pero siempre hablando de tendencias medianamente cercanas a los niveles medios para el mes de abril. Estos 3 mapas siempre hacen la perspectiva para el mes de abril, lo que pasa es que están hechos en diferentes momentos, uno a principios de marzo, uno a mediados de marzo y otro ahora a fines de marzo, teniendo en cuenta la perspectiva siempre para el mes de abril. Y lo que vamos a ver a partir de ahora es siempre esta misma estructura. Les refresco por si no estuvieron en la charla pasada, no tuvieron la posibilidad de verlo. Hacíamos lo mismo, mostrar la evolución de lo que son los pronósticos y también mostrarles un poco cuando tenemos incertidumbres en los pronósticos o cuando estamos más seguros de un pronóstico. ¿Por qué? Porque tienen mucha variabilidad, ahí la incertidumbre es mayor, o cuando son mucho más estables, como el caso del sur de Buenos Aires en este caso, que muestran por lo menos algo más justamente estable y bueno, y nos da mayor confianza en el pronóstico. Por eso es esta tendencia que mostramos de hacer así los 3 mapas de lo que fue la evolución desde principios del mes hasta la jornada de ayer, que es la última actualización que tenemos.
Si avanza un poquitito más, nos vamos al mes de mayo. Bueno, acá este mes presenta algo más de variabilidad, pero siempre manteniendo una estructura bastante similar. La estructura es humedad sobre el norte y condiciones medianamente cercanas a los niveles medios sobre la zona central. Esa es la estructura principal, la que tenemos que tener en cuenta para el mes de mayo. Acá da la sensación de que toda la humedad que puede llegar a ingresar al país en realidad va a quedar acotada al noreste argentino. No va a llegar de manera contundente a la zona central del país. Y de la única forma en que eso se puede llegar a notar un poco más, es decir, que la humedad llegue a sectores del centro del país, incluido el sur de Buenos Aires, es más con esto de nubosidad o de tener esos días con neblina, bancos de niebla, que en realidad son típicos para el mes de mayo. Bueno, empiezan a estar un poquito más presentes a partir de ese periodo. Y fíjense que los tres mapas tienen muy parecida la estructura. El único que es algo diferente es el del medio, es decir, el que se pronosticaba a mediados del mes de marzo, en donde hay un color verdecito, pero muy clarito, apenitas, que invade algo más la zona central del país. Pero en general siempre la estructura es de mantener un núcleo un poquito más seco, o de lluvias levemente inferiores a lo normal, en la zona central, y los colores verdes y azules sobre el noreste argentino. Con lo cual, insisto, puede llegar a haber condiciones cercanas a los niveles medios, pero toda la humedad, la principal humedad, va a quedar más concentrada sobre el noreste argentino, y en este sentido los modelos han sido muy estables. Incluso si miramos, está disponible en la web, en la charla pasada también mostrábamos una situación similar, en donde la humedad queda especialmente concentrada sobre la franja noreste del país, junto con Paraguay y sur de Brasil, y no llega de manera contundente a la zona central. Con lo cual, las lluvias estarían o bien dentro de los promedios, o incluso en el mes de mayo, levemente inferiores a los promedios generales para lo que es justamente el mes de mayo. Sigo avanzando un poco más. Nos vamos al mes de junio, y el mes de junio acá también es un pronóstico bastante estable en sí. Fíjense que los tres mapas son similares, tienen una cierta estabilidad. Esto se viene afianzando. En la charla pasada había mayor variabilidad para este mes en particular, por esto que les mencionaba, por esto de tener el niño tan tardío, generaba mucha incertidumbre. Bueno, de a poquito los modelos van como encontrando una respuesta a ese estímulo que es el calentamiento del Pacífico tan tardío, y empezamos a ver que las condiciones se mantienen más bien similares al mes anterior, a lo que veíamos para el mes de mayo. Es decir, la humedad concentrada en el noreste, en este caso un poquito más al norte, más sobre Paraguay y Brasil que sobre el territorio nacional, y un núcleo un poco menos húmedo sobre toda la región del sur del litoral, sobre Uruguay, sobre provincia de Buenos Aires, con lluvias levemente por debajo de los niveles medios incluso, así que ahí también tenemos una tendencia un poquito menos lluviosa, aunque fíjense que para nuestra zona en particular estamos hablando de colores casi blancos, apenitas en amarillo, con lo cual estamos hablando de una situación de lluvias dentro de los niveles medios. Pero si lo miramos en cuanto a estructuras, fíjense que es un núcleo, en los tres mapas aparece un núcleo de lluvias por debajo de lo normal, en algunos casos un poquito más amplio, como la última actualización de fines de marzo, y en algunos casos un poquito más retraído, como a mediados de marzo. Pero en general, si miramos para el sur de Buenos Aires, son colores muy claritos, con lo cual en realidad estamos hablando de precipitaciones más bien cercanas a los niveles medios, aunque bueno, puede llegar a pasar estas situaciones de que se den un poquito más al norte y no afecten de lleno a nuestra región, y por eso la tendencia es que esté o bien dentro de los niveles medios o levemente inferiores a los niveles medios para el mes de junio en particular. Sigo avanzando un poco más, así ya vamos viendo lo que es el invierno. Ya vimos el mes de junio, vemos el mes de julio, y acá pasa algo similar. En cuanto a estructura, los tres mapas son muy parecidos. El mes de julio tiene características muy similares, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero siempre manteniendo la misma estructura. Y fíjense que ya miramos el mes de abril, pero ese era el único distinto. Miramos mayo, junio y julio, y los tres mapas coinciden, y las tres tendencias coinciden en mantener la humedad sobre el noreste argentino y no sobre la zona central del país. En la zona central, con suerte, llegamos a niveles medios o dentro de los promedios. Siempre están esos colores claritos y en algunos casos tirando a amarillo, en algunos casos tirando a verde, pero apenitas. Estamos hablando de muy pocos milímetros en la escala que vemos a la izquierda de cada mapa. Entonces,
siempre la estructura es más o menos la misma a lo largo de todo el invierno. Después vamos a ver que va a ir cambiando, pero en el mes de julio, al igual que junio y al igual que mayo, muestra esta sectorización de la humedad, todo concentrado más bien sobre el noreste del territorio nacional, dejando poca humedad para la zona central, con lo cual las lluvias serían un poquito más escasas. Tampoco es el mes más llovedor, hay que también destacar esto, estamos hablando del mes de julio, no se esperan las mayores precipitaciones, pero bueno, estamos hablando que tampoco se potencia demasiado de la situación normal, es decir, si pensamos en lo que es el promedio de lluvias para el mes de julio, bueno, no hay ningún factor que impulse demasiado a aumentar ese caudal de precipitaciones y las mantiene siendo relativamente escasas, como es normal que suceda en pleno mes de julio. Avanzo un poquitito más y completamos lo que sería el invierno. Y fíjense que en el mes de agosto hay algunas variaciones un poquito más significativas. Si bien en cuanto a estructura global sigue manteniendo lo mismo, es decir, la humedad recluida sobre el noreste, y sobre la zona central un poco más escasos de humedad, pero hay algunas diferencias, sobre todo por lo que pasa en el oeste, que nos puede influir a nosotros también, porque bueno, si esto está un poquito más desplazado hacia la zona centro-oeste, bueno, empieza a haber un poquito más de actividad. Pero después vuelven a la situación más parecida a lo que hablábamos en la charla pasada, es decir, núcleos de lluvia dentro de los niveles medios para toda la zona pampeana, incluido obviamente el sur de la provincia de Buenos Aires, en donde vemos que la humedad queda más recluida sobre el noreste y en la zona central quedan condiciones un poquito más escasas. Acá no es tan estable el pronóstico como los meses de julio, junio y mayo, como vimos recién, pero bueno, de todas maneras mantiene una estructura bastante similar. Acá hay mayores variaciones, pero siguen estando medianamente cercano a las estructuras en los tres mapas. Si bien, insisto, acá agosto muestra un poquito más de variación, no es tan significativa esas variaciones. Pero en concreto, seguimos hablando de una situación de lluvias dentro de los niveles medios para nuestra zona, con una leve tendencia que puedan llegar a ser inferiores a lo normal, pero siempre muy poquito, siempre por arriba o por debajo, pero siempre muy poca la diferencia con los niveles promedios. Todos estos meses que vimos siempre se mantendrían dentro de los niveles medios las lluvias durante todo el invierno. Me voy al comienzo de la primavera y acá empieza a aparecer algo que, por lo menos desde mi punto de vista, empieza a haber más incertidumbre. ¿Por qué digo esto? Primero y principal porque el evento El Niño, que estamos haciendo mención, que tiene impacto obviamente sobre la región, sobre nuestra zona en particular, siempre el impacto del Niño es menor que, por ejemplo, el litoral argentino. El litoral argentino tiene un impacto directo y muy fuerte, junto con el norte de la provincia de Buenos Aires, Uruguay, sur de Brasil, que ahí apenas aparece el Niño, ya empieza a haber un caudal de humedad mucho más importante y eso favorece a las lluvias. En nuestra zona es más, no tiene tanta correlación, si bien hay una tendencia a aumentar la humedad, no siempre se dan lluvias por arriba de lo normal en años niño y no siempre se dan lluvias por debajo de lo normal en años niña. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque juegan otros factores, el caso de cómo está el océano Atlántico, cómo es la circulación, si tenemos un centro de alta presión o no, si está más retirado, bueno, toda una serie de factores. Y acá, en el mes de septiembre en particular, si estuviésemos en un evento El Niño, todavía vigente, que es poco probable, empezaríamos a tener una situación de colores verdes, es decir, de lluvias por arriba de los niveles medios, más sobre la zona centro del país, no tan recluido al litoral, que esto pasa comúnmente en el invierno, ¿sí? Que tenemos la humedad más recluida hacia el noreste. Como vimos en los mapas anteriores, no se aleja demasiado de los niveles medios cuando tenemos un evento El Niño. Comúnmente en el invierno la humedad queda recluida a la zona del noreste y no tanto a la zona central. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que mostramos medianamente, qué es lo que se espera para estos próximos meses? Pero ya en septiembre, si todavía estuviese vigente el evento El Niño, ya la humedad empezaría a llegar de manera más contundente a la zona central. Con lo cual podemos sacar dos conclusiones. Una de ellas es que el invierno se estire un poco más, es decir, que septiembre todavía tenga características más de invierno, o bien que el evento El Niño ya se empieza a disipar de manera contundente a partir de fines del invierno. Son las dos conclusiones, en realidad van medianamente de la mano,
Pero bueno, de todas maneras, son dos características que pueden llegar a ser contradictorias, porque si el evento El Niño está presente en el mes de septiembre, toda la zona pampeana debería empezar a tener condiciones mucho más húmedas. Acá no vemos condiciones más húmedas en ninguna de las tres tendencias, ni a principios, ni a mediados, ni a fines de marzo. Cuando hacemos la tendencia para el mes de septiembre, vemos que haya un aumento de la humedad para la zona central. Con lo cual, insisto, pueden llegar a pasar dos cosas. Una, que las temperaturas más invernales, las condiciones más frías se extiendan durante el mes de septiembre un poco más de lo que es común, y por otro lado sería que el evento El Niño desaparezca y empecemos a tener condiciones en el Pacífico más frías, y eso aproximaría condiciones más cercanas a un evento La Niña. No estoy diciendo que en septiembre vamos a tener un evento La Niña, no, por ahora no se espera eso y ningún pronóstico indica que vamos rumbo a un evento La Niña, pero sí que podemos ir a condiciones neutrales. Entonces empezamos a tener en cuenta otros factores que no son del calentamiento o el enfriamiento del Pacífico, sino que empiezan a jugar otros factores locales como el Atlántico, como lo que decíamos antes, la posición del centro de alta presión, y bueno, y todas las cuestiones que involucran a circulaciones más locales y no globales, como habla el evento El Niño. Así que a tener en cuenta esta tendencia desde el mes de septiembre, la vamos a ir siguiendo bien de cerca en las próximas charlas, porque es fundamental lo que empieza a pasar a partir de septiembre, octubre. Ya el mes que viene vamos a estar hablando de octubre también, pero esto es el punto de inflexión. Así como muchas veces marzo es el punto de inflexión entre el verano y el invierno, septiembre justamente es el punto de inflexión entre el invierno y el verano. Entonces las condiciones que nos indique durante el mes de septiembre, y bueno, pueden ser un puntapié inicial para lo que puede llegar a ser la campaña, ya pensando del año que viene, ¿no? 2019, 2020, no me quiero apurar porque tenemos por delante todo el invierno, pero bueno, ya empezamos a poner el ojo en lo que sería la primavera de 2019. Bien, con esto vamos a terminar acá el tema de las precipitaciones y vamos a analizar un poco las temperaturas. La charla pasada hablábamos que las temperaturas comúnmente son más estables, ¿sí? Bueno, en esta primera diapositiva que mostramos, no muestra esa situación, justamente muestra todo lo contrario. ¿Y acá qué pasa? Muestra mucha variabilidad. Fíjense que el primero de los mapas está más bien con tonos más azules, y a medida que fue transcurriendo el mes, fue tornándose cada vez más rojo. Bueno, influye mucho lo que va a pasar en la primera semana del mes de abril, que con anterioridad no se esperaba, y ahora sí se está esperando. Que tengamos temperaturas muy altas en la primera semana del mes de abril, muy altas con respecto a los niveles medios, ¿sí? Acá lo mismo que antes, esto siempre remite a anomalías, es decir, la diferencia de los valores medios con respecto a lo pronosticado. Y cuando vemos rojos, estamos hablando de temperaturas por arriba de los niveles medios, y cuando vemos colores azules, estamos hablando de temperaturas por debajo de los niveles medios. Esto no es temperatura, sino que es diferencia con los valores medios. Y fíjense cómo fue cambiando desde principio de abril, que se tornaba más bien colores azules, no tanto en nuestra zona, pero sí en la parte centro-norte del país, cómo se fue tornando a colores rojos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, fundamentalmente por lo que mencionábamos antes. La primera semana del mes de abril se espera que sea bastante cálida, con lo cual eso, allá por el mes de febrero, no se esperaba que tuviésemos un elevado registro térmico durante ese periodo. Entonces va a influir mucho en el promedio mensual, esa primera semana con respecto a las temperaturas. Y fíjense que toda la zona pampeana muestra temperaturas muy por arriba de los niveles medios. Insisto, esto fundamentalmente por lo que va a estar ocurriendo los primeros 7, 10 días del mes de abril, que van a tener valores bastante elevados. Obviamente que va a haber oscilaciones, no es que va a ser toda una semana de calor, ni mucho menos, pero sí va a ser una semana con temperaturas bastante elevadas, con algunos altibajos, entradas de aire frío obviamente, pero que en el promedio van a estar por arriba de los niveles medios. Esto recién se empezó a ver de manera clara ahora, hacia fines del mes de marzo. Fíjense que a mediados de marzo estábamos hablando de situaciones dentro de los niveles medios, y a principio del mes de marzo se veía una situación todo lo contrario, de temperaturas o bien normales o por debajo de los promedios. Así que, bueno, se viene afianzando esta tendencia para el mes de abril, cosa que hace que el tema de heladas sea más débiles. Ya hemos tenido en el mes de febrero, hemos tenido en el mes de marzo, es muy probable que tengamos también en el mes de abril, pero
esto hace que sean más tenues, es decir, atenúa el impacto de las heladas que podemos llegar a tener. Es decir, la frecuencia por un lado, que sean menos recurrentes durante el mes de abril, y por otro lado, la intensidad de darse. En general, lo que podemos llegar a tener van a ser heladas mucho más débiles y mucho más aisladas que en los promedios generales. Me voy al mes de mayo. Si vemos la tendencia para el mes de mayo, acá sí es un pronóstico un poquito más constante, un pronóstico en donde en general los tres mapas se parecen bastante, con un núcleo de temperaturas por debajo de los niveles medios desde el centro hacia el norte del país y dentro de los promedios para nuestra zona en particular. Todos los tres mapas en el sur de la provincia de Buenos Aires muestran características muy parecidas. Y para el resto también, en algunos casos un poquito más intenso, es decir, más frío que los niveles medios, como se ve en el mapa del medio, y el mapa de principio de marzo es muy parecido al de fines de marzo, no tienen grandes diferencias, se ven las mismas situaciones, con lo cual estos mapas, es lo que les decía antes, son más confiables, obviamente, cuando tenemos un pronóstico así más constante, que un pronóstico que tiene mucha variabilidad en el tiempo. Entonces, nos está indicando que mayo estaría dentro de los niveles medios. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a tener heladas? Sí, claramente que sí. Vamos a tener heladas a lo largo del mes de mayo. También vamos a tener eventos en donde la temperatura va a aumentar levemente. Es decir, la oscilación térmica va a estar presente también en el mes de mayo. En realidad, como es típico que en el mes de mayo tengamos heladas, tengamos ascenso de temperatura, tengamos variabilidad térmica a lo largo de todo el mes. Es un mes de transición que empieza a mostrar características ya cercanas a lo que es el invierno. Obviamente que es muy difícil que tengamos temperaturas de 30 a 32 grados, no se espera esa situación, por eso digo que los promedios generales van a estar dentro de los valores medios, pero ya con una transición a lo que es el invierno. Así que ya el mes de mayo, ustedes lo tienen bien claro, es un mes en donde la presencia de heladas es algo común que ocurra en ese mes en particular. Nos vamos al mes de junio, y acá tenemos también una tendencia bastante estable, con algunas variaciones, pero son bastante pequeñas esas variaciones, siempre manteniendo un núcleo más frío, pero sobre el norte argentino, es decir, de temperaturas por debajo de los niveles medios sobre el norte, y sobre nuestra zona se mantienen las condiciones dentro de los promedios. Insisto con esto, dentro de los promedios para el mes de junio significa un invierno relativamente normal, dentro de los promedios, con heladas, con una recurrencia bastante importante de este tipo de eventos, y así que para tener en cuenta, siempre hay que destacar que la zona más costera siempre está un poquito más protegida. Cuando hablamos de zona costera hablamos de unos 50, 75 kilómetros desde el mar hacia adentro, hacia el continente. Entonces, esa zona siempre tiene una situación un poquito más tenue que el resto de la parte sur de la provincia de Buenos Aires. Lo aclaro porque ahí vamos a encontrar una diferencia entre lo que son las frecuencias de heladas para un sector y que son para el otro. Bueno, cuando se dan de manera generalizada y contundente, obviamente que afecta a todos, pero cuando son más débiles, más aisladas, más intermitentes, bueno, ahí está un poquito más protegido la zona sur, la zona más costera de la provincia. Así que para tener en cuenta esa situación. Pero en general, fíjense que los tres mapas muestran condiciones muy cerquita de los niveles medios y muy constante a lo largo de todo este tiempo. Sigo para el mes de julio, y el mes de julio empieza a aparecer condiciones un poquito por arriba de los niveles medios, sobre todo para nuestra zona, pero en general todos los tres mapas muestran un aumento de las marcas térmicas respecto a los niveles medios. Julio, estamos hablando del mes más frío del año, julio y agosto, dependiendo el año, pero son los dos meses más fríos del año, y lo que muestra es una atenuación de este frío, es decir, al tener esos colores más bien rosaditos, que tampoco estamos hablando de una gran diferencia con los niveles medios, está hablando de una situación de temperaturas levemente superiores a los niveles medios, con lo cual estaríamos hablando de una menor recurrencia, pero leve, de eventos de helada, o que la intensidad de los efectos de la helada sea un poquito más suave y no tan intensos. Así que ahí empezaría a jugar un poquito a favor esto que les mencionaba antes, que si tenemos lluvias medianamente cercanas a los niveles medios, empezamos a tener más humedad y eso aplaca o merma los efectos que puede llegar a tener los eventos de helada. Así que estaríamos hablando de una situación medianamente cercana a los niveles medios o levemente por arriba de los promedios generales. Avanzo un poquitito más, nos vamos al mes de agosto. Y agosto, como decíamos antes, sigue siendo, junto con julio, de los meses más fríos del año, y se muestra también una situación muy parecida a los mapas que mostramos de recién, los de julio. Julio y agosto
muestran características muy, pero muy similares, con colores apenas rojizos en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, pero apenitas, así que no hay grandes variaciones con respecto a lo que mostrábamos para julio. Así que se espera que los 2 meses tengan características bastante parecidas, es decir, menor recurrencia de heladas que los promedios, pero sí, con presencia de heladas. Esto no queda exento la presencia de heladas. Sería muy extraño, sería un año muy raro que en agosto no tengamos heladas. Así que obviamente que se van a estar registrando a lo largo de este mes. Y por último, nos vamos ya al comienzo de la primavera. Como les decía antes, un mes que todavía nos está generando un poco de incertidumbre. Si bien el mapa de temperaturas es bastante parejo, fíjense que los 3 mapas son similares, apenas hay una pequeña variación en el norte argentino sobre el primero de los mapas, en donde la zona azul es un poquito más generalizada, después el resto mantiene esa zona azul, pero un poco más acotada, pero lo principal es, si miramos la zona central, mantiene condiciones más cálidas que los niveles medios. Acá en septiembre, y obviamente que sobre el sur de Buenos Aires, tenemos que seguir hablando de la presencia de heladas. Todavía en septiembre, por más que se den afines, no estaríamos hablando de heladas tardías, estamos hablando de heladas dentro de la fecha, así que recién hablar de heladas tardías sería hablar para el sur de Buenos Aires, hablar en el mes de noviembre, ya lo sufrimos el año pasado, después vamos a ver cuál es la tendencia para este año, pero por ahora septiembre mantiene la posibilidad de presentar heladas, pero también con características un poquito más cálidas que los niveles medios, con lo cual atenúa la presencia o la recurrencia de este tipo de fenómenos durante el mes de septiembre. Va a depender mucho si sigue vigente o no el tema del evento El Niño, eso hay que tenerlo muy en mente, fundamentalmente con el tema de las lluvias, pero también con el tema de las temperaturas, porque si tenemos más lluvias, obviamente que las temperaturas no van a poder bajar tanto, porque va a estar más húmedo, entonces la humedad hace de un efecto amortiguador, digamos, del descenso térmico, con lo cual, por eso digo que la temperatura va muy de la mano con las lluvias, y la lluvia va muy de la mano con lo que esté pasando con el Océano Pacífico. Así que vamos a tener que ir mirando bien de cerca lo que puede llegar a ocurrir a lo largo del mes de septiembre. Por ahora es una situación un poco más tranquila que años anteriores, que han sido septiembre bastante fríos. Bien, vamos a los puntos a destacar. Siempre, como siempre, mostramos unos 6 puntos. Hay algunas variaciones con respecto a la charla pasada, por suerte. Por un lado, y el primer punto es lo macro, que el evento El Niño está vigente todavía, que fue declarado muy tardío, porque fue recién a partir del mes de febrero que se declaró. Es de débil intensidad, con lo cual los impactos no son tan significativos, o por lo menos no esperamos que sean tan significativos. El único lugar que puede llegar a tener condiciones un poco más importantes sería el noreste del territorio nacional, con lo cual no nos afectaría a nosotros. El segundo punto es que, en general, durante el otoño, las lluvias estarían inferiores a los niveles medios, mientras que a partir del invierno empezarían, especialmente a partir del mes de junio, empezarían a ser superiores a los niveles medios. Solamente, como en lo que vimos recién, agosto estaría por debajo de los niveles promedio, en nuestra zona en particular, en la zona central en realidad, pero después el resto del invierno estaría bien dentro de los promedios o levemente por arriba de los promedios. Así que estaríamos ahí en el borde de que el promedio trimestral va a quedar levemente superior, pero con esta diferenciación. Junio y julio podrían ser superiores y agosto un poquito por debajo. Lo vamos a ir viendo y actualizando mes a mes. El punto 5, el tema de las temperaturas moderadas a lo largo de todos los meses, es decir que medianamente se esperan condiciones dentro de los niveles medios. Me salté el punto 4. El punto 4 es el tema de las heladas, que van a estar dentro de los promedios. Siempre estuvimos hablando de colores muy claritos, con lo cual no se aleja de los promedios, y esto va de la mano con el punto 5, con el tema de las temperaturas moderadas, que no se esperan grandes eventos de aire frío. Obviamente que vamos a tener olas de frío durante el invierno, es típico que esto suceda, pero esto estaría cercano a los niveles medios, no serían gran cantidad de olas de frío, ni tampoco se esperan temperaturas muy elevadas a lo largo del invierno. Y el sexto punto es el que más cambia. ¿Por qué? Porque entramos en el periodo en donde las lluvias empiezan a ser más generalizadas y más parejas. ¿Qué quiere decir esto? Esa diferencia que estuvimos viendo a lo largo del verano, que teníamos esos focos de tormenta puntuales, bueno, que se dieron primero de manera
muy despareja, no solamente en el área, sino también en el tiempo. Se dieron eventos puntuales que, bueno, ayudaron a mejorar la situación, pero que fueron esporádicos. Y además, con mucha variabilidad en el área, es decir, en un sector llovía mucho, en otro no llovía absolutamente nada. Bueno, esa variabilidad empieza a desaparecer ahora, fundamentalmente en el mes de abril, en el mes de mayo, en donde las lluvias que se pueden dar van a ser más generalizadas y más parejas. Es decir, acá si consultamos un valor y el otro valor con el vecino, comúnmente van a ser valores un poquito más cercanos, registros de lluvia más cercanos y no con tanta diferencia como hemos tenido a lo largo del verano. Esto no quita que vayamos a tener también eventos puntuales, se van a estar dando, pero ya lo más general, o el promedio general, va a estar un poquito más parejo en toda la zona, manteniendo un promedio dentro de los niveles medios. Eso también hay que destacarlo, ¿eh? Ya vimos en los mapas que las lluvias se espera que estén dentro de los promedios. Bueno, la presencia de esa lluvia dentro de los promedios hace que a nivel general todo sea un poquito más parejo en toda la zona. Así que pudimos sacar finalmente ese sexto punto que siempre hablábamos de la tendencia de fenómenos puntuales y muy fuertes. Bueno, esto ahora empieza a aliviarse un poco, a ser más generalizado y también es cierto, con lluvias un poco menos copiosas, pero un poquito más parejas también. Así que bueno, con esto estaríamos haciendo el panorama para los próximos 6 meses, como siempre, agradeciendo a Mutualdán. Si tienen alguna consulta lo pueden enviar por correo y bueno, y será respondido a la brevedad. Así que, bueno, como siempre, un placer de poder hacer estas actualizaciones mensuales que nos permite Mutualdán. Muchas gracias. Gracias a vos, Leo. Recordamos el mail info@mutualdam.com.ar, allí nos pueden pasar alguna consulta y nos volvemos a escuchar a fines de abril. Un cariño grande. Abrazo grande, nos vemos.